La Asociación de Centro de Estudios Gnósticos. Antropológicos, psicológicos y culturales. Educación fundamental según la ciencia gnóstica. Cuaderno de formación sexual gnóstica número 1. Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. AC. Asociación Civil. Samael Aun Weor, Director General. Estudios y Temática Departamento Educativo. Revisi 6N y Aprobaci 6N Junta Directiva Nacional. Asesoría. Comité de Instructores GN6 Esticos. Editor. Comité de Estudios de Sexología GN6 Estica Apartado 1119. Santa Marta, Magdalena, Colombia. Capítulo 1. 1. La importancia de la educación sexual. 2. Caracteres sexuales primarios. 3. Caracteres sexuales secundarios. 4. Comportamientos infrasexuales. Capítulo 2. 1. Cómo trascender la mecanicidad del sexo. 2. El sexo. Una función creadora. 3. Las tres cortezas testiculares y su influencia vital. 4. La energía sexual, la etimología del ser humano. Capítulo 3. 1. Las tres clases de sexualidades. 2. El amor y el sexo. 3. La energía sexual y la salud del cuerpo físico. Capítulo 4. 1. Los órganos sexuales. 2. Anatomía fisiológica de los genitales masculinos. 3. Anatomía fisiológica de los genitales femeninos. Capítulo 5. 1. La menstruación. 2. La concepción. 3. Relaciones sexuales durante el embarazo. 4. Los testículos y los ovarios. Prólogo. Deseosos de dar algo que verdaderamente ayude a la humanidad a resolver uno de los problemas más intrincados de la vida como lo es el sexo, la Asociación de Centros de Estudios Gnósticos, Antropológicos, Psicológicos y Culturales. AC, no ha vacilado en reunir las enseñanzas, presentadas en diferentes obras, del V.M. Samael Aun Weor, que sobre educación sexual plantea la corriente cristiana del gnosticismo. Al tratar de proporcionar al lector una comprensión clara de estas enseñanzas, nos vemos confrontados de inmediato con un imponente obstáculo semántico. La palabra sexo. Ningún símbolo sonoro de nuestro idioma tiene tanta carga emocional como ese. A ninguno se le ha dado un significado más limitado ni más estreo. Hasta hace 2 o 3 décadas, la palabra misma era un tabú en cualquier cuestión pública, pues tenía entonces, como hasta hoy mismo tiene, dos significados dominantes. El proceso biológico de procreación, algo indispensable, y el placer bestial, que sin duda es lo más denigrante. La diferencia importante entre la actitud contemporánea hacia la unión sexual y la que siempre ha preconizado el gnosticismo está, en que la civilización actual la ha degradado al identificarla solo como una función puramente animal. Por el contrario, para el gnóstico, tanto en Oriente como en Occidente, el sexo tiene un significado mucho más amplio y más importante. Para el gnosticismo, el sexo es la fuerza primordial de la que surgen todas las cosas. Y todos los seres que hay en el universo. Bestias, hombres y dioses deben su origen a las fuerzas sexuales. Además, considera que quien llegue a dominar esta fuerza creadora le abrirá las puertas a un mundo superior. Pero para poder aprovechar las valiosas enseñanzas del gnosticismo es preciso huir de cánones y dogmas preconcebidos. Y al decir esto no lo hacemos con el ánimo de polemizar, pues consideramos que esa es una posición de gentes con poca actividad fecunda, que pierden el tiempo discutiendo lo que ignoran, en vez de actuar para lograr con la acción el conocimiento que se encuentra detrás de la práctica. Las actitudes actuales reflejan claramente el falso puritanismo arraigado en la psiquis humana por la dominación de grupos pseudo-religiosos que impusieron una falsa visión sobre la sexualidad, alejándola de la franqueza diáfana y pura con que la trata el pensamiento gnóstico. Se requiere una visión totalmente nueva para indagar la sexualidad humana, y qué mejor apreciación que la de saber que los señalamientos gnósticos muestran que la sexualidad no solo es parte esencial de la existencia, sino que además sirve a los fines de la vida trascendente como instrumento fundamental. Las corrientes del pensamiento cristiano de tipo gnóstico, que siempre han señalado a la sexualidad como un elemento primordial de la vida espiritual, se han preocupado por una educación sexual a todos los niveles de edad, y aconsejan llevarla a las comunidades para que se pueda ayudar a las parejas y solteros a alcanzar un ajuste sexual efectivo y se rompan de una vez por todas las tradiciones del pasado que consideran el sexo denigrante e indigno, y obviamente no merece el lugar que ocupa en la vida social e íntima del ser humano. La ascética medieval rechazaba el sexo calificándolo como pecado y convirtiéndolo en tabú porque ignoraba todo acerca de él.
En estos tiempos no podemos caer en el mismo error de la ignorancia medieval. Debemos cambiar nuestra posición ante el sexo y saber que para la vida del ser humano es indispensable el intercambio de las más selectas facultades afectivas y eróticas entre el hombre y la mujer. El mensaje de este cuaderno está dirigido a los niños, adolescentes, jóvenes, y a la humanidad en general, para que desde ya, se vayan familiarizando con los estudios de la suprasexualidad, que es un tipo de sexualidad que siempre ha existido, pero que los infrasexuales, que es otro tipo de sexualidad, han impedido a toda costa que se conozca, siquiera como una cuestión cultural en nuestro ámbito occidental. Va a las parejas de jóvenes que han pasado por el proceso normal del noviazgo, que están comprometidas de buena fe, que han fijado fecha para la boda, y que están ansiosos porque llegue el día en que se consuma. Va a las parejas casadas que no han tenido acceso a un asesoramiento prematrimonial cabal, o a quienes no están satisfechos con su progreso sexual en el matrimonio. Va a todo tipo de consejeros para que conozcan la teoría gnóstica cristiana del sexo y, en particular, ha sido concebido para que lo utilicen como una guía para el ajuste sexual en el matrimonio. Damos, pues, estas páginas al público con el más vivo interés que el lector encuentre una interesante información en este campo de los laberintos del sexo y albergamos la esperanza que los pensamientos y la metodología que aquí exponemos conducirán al descubrimiento de que la unión sexual en el hogar legítimamente constituido, en el momento debido y en un estado mental apropiado, abra el camino hacia una nueva dimensión de la vida. El hombre siempre ha ido en pos de lo desconocido, pero sin embargo dentro de sí todavía no se conoce. Trataremos, pues, de ayudarle a adquirir conocimientos básicos y a fijar posiciones con relación a uno de los aspectos de la vida humana más explotado actualmente por el cine, la televisión, las revistas y otros medios de divulgación, el centro sexual. Capítulo 1. Problemática. La vanidad de los eruditos no viene del cielo sino que la aprenden los unos de los otros, y sobre esta base edifican su iglesia Paracelso. Se escucha y se lee con mucha frecuencia afirmaciones señalando la necesidad de desarrollar una auténtica educación sexual, pues la que se da actualmente en escuelas y colegios, en vez de encauzar la sexualidad hacia metas altamente edificantes y esencialmente dignificantes, ha venido a originar una serie de situaciones confusas, que tienen la tendencia de volver a la persona, infrasexual. Los padres de familia no alcanzan a sopesar la inaplazable urgencia de educar a sus hijos en el ámbito sexual, no ven con luz meridiana que es justo que ellos tengan conocimientos vastamente científicos religiosos sobre el sexo, porque este, bien canalizado, es en un 100%, el motor de la felicidad en la existencia. El padre de familia elude la responsabilidad de observar cuidadosamente las manifestaciones y disposiciones sexuales de sus hijos para orientarles y la gran mayoría desconoce que un niño que quede sin educación sexual contra él se comete un crimen muy grave, ya que ellos sin esta, están expuestos a convertirse en lacras morales, pues son fáciles víctimas desamparadas para tomar el camino de cualquier aberración sexual. Objetivos. 1. Indicar las características de una verdadera revolución sexual para estos tiempos modernos. 2. Describir la trascendencia que ocupa la sexualidad en la existencia humana. 3. Identificar plenamente los comportamientos infrasexuales que han originado las doctrinas del materialismo y del ascetismo medieval que se ha extendido a nuestros días. 4. Analizar los aspectos que consideran que el sexo y lo espiritual deben marchar armoniosamente como una unidad en la vida de cada persona. Importancia de la educación sexual. Ha llegado la hora de mirar las funciones sexuales no como motivo de vergüenza, tabú o pecado, sino como algo infinitamente elevado, sublime y terriblemente divino. Nuestra época parece haber hecho mayores progresos en la cuestión de mirar de frente a la sexualidad que en los períodos que la precedieron. Desde un punto de vista integral humano, se debe a Samael Aun Weor y a sus mejores discípulos los primeros estudios y, principalmente, la primera noción acerca de la importancia de la sexualidad en el comportamiento humano y los descubrimientos de este grupo de investigadores ha estimulado el estudio de la infrasexualidad en forma seria, como por ejemplo, identificar la vida sexual de los humanos con lo obsceno, degradante y digno de menosprecio, que debe vivirse oculto vergonzosamente en las sombras. El esfuerzo de estos gnósticos contemporáneos ha dado como resultado un gran adelanto en lo que respecta a la apreciación más natural y decorosa de la función sexual, conduciendo hasta estudiar los distintos métodos físicos para alcanzar el goce en el acto sexual.
Quienes hayan acusado al gnosticismo de haberse propuesto deliberadamente hurgar y descubrir todas las dimensiones del mundo del sexo no han hecho sino demostrar más objetivamente sus complejos, pasiones y temores al sentirse de pronto desnudos y descubiertos frente a la irrupción de una ciencia sexual. Pero gracias a esta ciencia podemos hoy analizar y reorientar el comportamiento sexual del hombre. Debido a estas investigaciones, nuestra sociedad ha ido percatándose cada día más que la sexualidad es una función vital que supera a todas las demás: respiración, alimentación, micción, etcétera, en cuanto que repercute más ampliamente sobre la esfera psíquica del individuo. Es imposible negar el gran influjo de la sexualidad en la vida humana, y ninguno de nosotros es ajeno a esa influencia. Pero a pesar de ello, a lo largo de nuestra historia hemos ido encubriéndola y adornándola muchas veces con creencias falsas que han conseguido desvirtuarla. La sexualidad ha sido reprimida a través de los siglos en forma fatal gracias a la absurda concepción de que cualquier estímulo sexual es pecaminoso, y se creó en el ser humano el continuo temor de caer en el pecado sexual, hasta el extremo de que el sexo se ha transformado en un tabú del que no es difícil liberarse, originando numerosas sexopatías y que, gracias al puritanismo morboso creado en la psiquis humana, ha conducido a reacciones contraproducentes. Las pseudo-religiones que han sido abrazadas por la humanidad, en esta distorsión del significado de la vida sexual, tienen que cargar en gran medida con la culpa. Todas ellas, reconociendo la fuerza del sexo como la energía vital de la existencia misma, han perseguido el logro de su control absoluto sobre las costumbres sexuales de la humanidad, para poder controlar a sus adherentes humanos. De ahí la importancia primordial de los tabúes sexuales en toda teología organizada. Aun cuando no podemos negar que fueron las sectas durante el oscurantismo de la Edad Media y que se han extendido hasta nuestros días las que llevaron a extremos grotescos la convicción de que sexo y pecado son expresiones sinónimas. Verdaderamente la actitud de la sociedad frente al problema sexual ha sido de extremismos incontrolables y no se ha sabido buscar un justo equilibrio entre la importancia conocida, y fácilmente demostrable, del sexo en nuestra vida y de nuestra actitud hacia él. En efecto, si a fines del siglo XIX y mediados del siglo XX la escasa pedagogía sexual se dirigía a sofocar las manifestaciones del instinto sexual como si se tratara de una enfermedad maligna y no de la fuente eterna de vida, por el contrario, en nuestros días se ha dedicado a exaltar el desenfreno del instinto sexual, conduciéndolo desbocadamente por los cauces de la degradación y degeneración con la complacencia de todos los estamentos sociales y de todos los grupos educacionales que, en aras de una justa libertad, conducen a las nuevas generaciones hacia el abismo del libertinaje. Si antiguamente los moralistas nos hablaban solamente que el sexo era pecaminoso y nos señalaban los abismos de degradación a que conducía casi el solo nombrarlo, y los médicos nos pintaban los peligros sobre la salud que representaban las infecciones nacidas a la sombra del comercio sexual, tratando de reprimirlo, hoy le abren las puertas a esos abismos dándoles carta social con tinte moralista al legalizar matrimonios entre homosexuales, asesinatos prenatales, como lo es el aborto, y prostitución masiva, con la difusión de los anticonceptivos. Generalmente se supone que el médico es la mayor autoridad en los asuntos relativos al sexo, porque se ha dedicado al estudio físico del cuerpo humano. Pero como la sexualidad abarca esferas de influencia diferentes a la meramente física, es obvio que la ciencia médica solo podrá hablar con propiedad sobre el aspecto físico del sexo en un campo muy limitado: el de la salud, concepción, embarazo, parto y higiene sexual. Pero los demás aspectos del sexo están completamente fuera del campo de la opinión médica. Como resultado de esta creciente conciencia de los aspectos inmateriales del sexo, las investigaciones sociológicas y psicológicas han sacado el tema del sexo al descampado, donde se discute pública y libremente. El problema que esto ha originado es que los sistemas de comunicación han creado una luz de literatura sobre sexualidad, la cual casi siempre tiene la intención no de educar, sino solamente lucrarse de la pornografía que se incluye con el pretexto de educar sexualmente. Y así ha surgido esta nefasta eclosión de barbarie sexual, homosexualismo, incesto, violaciones, etc., que ha conducido al extremo opuesto del puritanismo, en aras de una falsa liberación sexual. Se ha caído de la libertad hacia el libertinaje, de la educación sexual a la pornografía, del interés científico al interés morboso. Y este camino puede conducir al ser humano a los más denigrantes estados de bestialidad sexual, pues de la importancia del impacto del sexo sobre la masa, tantos siglos reprimida por educadores obscurantistas, son buenos conocedores los que controlan la publicidad y los medios de comunicación social.
Nuestra sociedad que erotiza morbosamente todo, los anuncios no se conciben sin una alusión al sexo, y las revistas, películas y libros lo convierten en uno de los temas preferidos. Las juventudes necesitan el auxilio inmediato de una correcta educación sexual, para evitar que sean educados a la sombra de la infrasexualidad por los malandrines del libertinaje sexual. Es por ello una responsabilidad moral y un deber ineludible de los educadores y padres de familia hacerse a una correcta educación sexual que los capacite para orientarse no solamente ellos, sino para enfrentarse también a la educación de sus hijos y educandos, porque es realmente triste que los padres, educadores, y orientadores de esta civilización no sepan responder sino con evasivas y falsías, cuando no con la férula prohibitiva, cada vez que los jóvenes indagan acerca de la vida sexual a la cual empiezan a despertar, condenando los padres a sus hijos por querer conocer positivamente el mundo de la sexualidad. Ante el problema fundamental que es la educación sexual, corresponde a los instructores de las diferentes comunidades humanas vencer la timidez y romper los tabúes que nos esclavizan con el concepto que el sexo es algo vulgar y sobre lo cual no se puede ni siquiera conversar. Es indispensable que las nuevas generaciones abran su entendimiento hacia una nueva concepción y una nueva dimensión de la sexualidad humana, por ello lo justo sería exaltar su importancia vital, su trascendencia social y sublime finalidad espiritual. Efectivamente, la sexualidad no es un algo simplemente físico, para satisfacciones animales. La sexualidad es física, pero simultáneamente es mental, emotiva y por sobre todo espiritual. Las nuevas generaciones debemos crear una verdadera revolución sexual, revolución en base a encauzar nuestro instinto sexual a los fines de la conciencia humana arrebatándoselo a la simple exaltación animal. Debemos alzar nuestra voz con el propósito de dar a conocer la divinidad del sexo y mostrar el plan del divino hacedor sobre la sexualidad. Debemos hablar en sincero, franco y concreto lenguaje sobre la sexualidad en el matrimonio, en la familia y en la comunidad, reemplazando las normas ascéticas del pasado, que solo producen tabúes y fanatismos, con enseñanzas suprasexuales que conquisten la sexualidad superior dentro del matrimonio. Debemos divulgar el maravilloso don del sexo sin temor, y con honestidad, para que el ser humano encuentre el sendero de su propia autorrealización y logre la conquista del ser. Debemos percibir la relación sexual del hombre y la mujer como parte integral del cumplimiento del plan de vida humano. Y como una etapa de desarrollo revolucionario que se dirige hacia el logro de una humanidad más adelantada. El amor sexual es el amor maduro, pero lamentablemente en nuestra sociedad puede manifestarse como deformado y destructivo, pero eso no se debe al sexo, sino a una actitud falsa hacia lo sexual. El amor sexual es hermoso, pleno y divino cuando nos liberamos del pensar infrasexual. El amor sexual es una hermosa experiencia de lo que debe ser el paraíso. Este conocimiento de que el acto sexual puede ser cariñoso, hermoso y santo, es una fuerza inspiradora y liberadora que conduce a una mayor sensación de seguridad personal y a hacer de ella una función humana más natural. 1. 2. Caracteres sexuales primarios. Para comprender que la sexualidad ocupa un lugar primordial en la vida humana, debemos empezar por observar la importancia que, con relación al desarrollo del organismo físico y de las actitudes sociales y psicológicas, tiene la energía sexual. Para ello es importante efectuar un breve análisis alrededor de los caracteres sexuales. Los caracteres sexuales son aquellos rasgos anatómicos y funcionales que nos permiten distinguir ante un animal dado, cualquiera que sea su especie, si pertenece al sexo femenino o al masculino. Desde niños podemos llegar a percibir algunos de estos caracteres de la esfera sexual. Tal es el caso de la diferencia que podemos observar, al entrar a un gallinero, entre el macho, el gallo, por su cresta eréctil, por sus espolones agudos y por el plumaje vistoso, y la hembra que no los tiene, también apreciamos su mayor tamaño y su vigor muscular mucho más grande que los de la gallina. Más aún, no requerimos ni siquiera verlos para diferenciarlos, pues con solo oír el canto agudo del uno o el cacareo pacífico de la otra, podemos reconocerlos con toda precisión. Estos son los caracteres sexuales, cuyo análisis culmina con el examen directo de los órganos genitales y de su uso, exactamente inverso y complementario, que hacen de ellos en el momento de la cópula. Refiriéndonos concretamente a la especie humana, algunos fisiólogos han dividido los caracteres sexuales en anatómicos y funcionales. En el primer caso se refieren a aquellos caracteres que corresponden a nuestra constitución orgánica y en el segundo a los que se relacionan con el distinto modo y calidad de muchas de nuestras actividades. Y tanto los caracteres atómicos como los funcionales los dividen en primarios y secundarios.
Los caracteres anatómicos primarios son los órganos reproductores, que precisamente en nuestra especie alcanzan su máxima diferenciación. Es importante que los jóvenes comprendan la naturaleza de los órganos reproductores, para que este conocimiento ayude al hombre y a la mujer a entenderse a sí mismos y mutuamente desde la iniciación de las relaciones matrimoniales. De momento solo observaremos la distinta importancia que, con relación al resto del organismo, tiene en uno y otro sexo. El aparato genital del varón es proporcionalmente de poca magnitud, y es en casi su totalidad externa y como añadido a la arquitectura general del individuo. En la mujer, por el contrario, este aparato alcanza una masa considerable, ocupando casi totalmente una de las grandes cavidades del tronco, la cavidad pelviana. Y aún tiene lejos de esta, dos órganos accesorios, los senos, que tanto contribuyen a la diferente presencia de los sexos, y que tanta trascendencia adquieren en la vida de la mujer normal. Estas diferencias fundamentales en la anatomía nos indican ya la distinta influencia que en la función creadora de cada uno de los sexos del género humano puede tener la correspondiente función sexual. Y efectivamente, al observar los caracteres funcionales primarios encontramos que la mujer posee una actitud concepcional mientras que la del hombre es fecundante. Por otra parte, también influye la diferencia genital en la actitud psicológica, ya que el hombre tiene su libido orientada hacia la mujer mientras que la mujer la tiene hacia el hombre. La libido es una manifestación vegetativa del instinto sexual que se expresa como deseo de relación con el sexo opuesto. Por los aspectos mencionados, al observar al hombre y a la mujer en el plano de las actitudes sociales, podremos hablar siempre de una igualdad relativa de los sexos, ya que existe una diferencia fundamental que afecta distintivamente las raíces más hondas de sus organizaciones respectivas. 1. 3. Caracteres sexuales secundarios. Pero las diferencias del hombre y la mujer no se circunscriben a estos rasgos y estas funciones primarias, sino que el sello sexual se imprime mucho más allá, hasta rincones de nuestra fisiología y nuestro comportamiento que parecen no tener relación con el tema que nos ocupa. Es tal la influencia de la energía sexual que prácticamente no existe porción del cuerpo que no tenga su sexo, como lo tiene el cuerpo en su totalidad. Esta marca sexual llega a extremos tales que un médico legista puede tomar un hueso incompleto de un montón de huesos calcinados en un osario común y diagnosticar si el fragmento de cráneo o de fémur cogido al azar perteneció a un cuerpo de hombre o de mujer. Todos estos detalles que ya no pertenecen a los órganos genitales, pero que tienen un sello sexual, son los caracteres sexuales secundarios que, como ya notamos, pueden apreciarse empíricamente. Tales son la presencia o ausencia de barba, el aire nervudo y la línea robusta del varón o la suavidad del contorno femenino, etc. Observando estos rasgos secundarios, los que mayor importancia tienen para la diferenciación sexual entre los anatómicos, son a. El sistema locomotor del varón, músculos, articulaciones y huesos, alcanza un desarrollo mucho mayor que en la mujer. B. La grasa se distribuye en forma diferente en la hembra, siendo en ella más abundante y acumulada en sitios que, junto con su distinto desarrollo del esqueleto y de los músculos a que nos acabamos de referir, dan al cuerpo femenino su bien conocida, grácil y suave figura. C. En la organización ósea del cuerpo femenino existe un mayor desarrollo pelviano. D. La distribución del vello es también profundamente distinta en cada sexo. El vello en la mujer es infantil mientras en el hombre es profusa e intensamente desarrollado. La laringe varonil alcanza un grado de desarrollo mayor que la laringe femenina, lo cual se nota fácilmente por la prominencia de este órgano en el hombre, formando la nuez, que en la mujer no existe. En mujer el sistema nervioso tiene una constitución más sensible que en el hombre, que no puede apreciarse por detalles estructurales, pero sí por diferencias esenciales profundas en su funcionamiento. Así como la diferente estructura del aparato genital nos marca una distinta modalidad en la función generadora de cada sexo, así también estas diferencias anatómicas secundarias implican una diferencia importantísima en las actividades secundarias de la mujer y el hombre. Si la laringe de este es más potente, la voz varonil será necesariamente más grave que la femenina. Y la voz será, por tanto, un carácter sexual. Si los músculos de la mujer son menos fuertes y se insertan en huesos más delicados, el rendimiento del trabajo corporal será diferente y tendrá asimismo un evidente carácter sexual. Y si el sistema nervioso reacciona en uno y otro sexo de una manera peculiar, la misma actividad emotiva se desarrollará dentro de la esfera de acción del sexo y en cada uno de estos tendrá una modalidad evidentemente sexual. Por ello, no se equivocaba Nietzsche cuando decía que el grado y la naturaleza de la sexualidad penetran hasta lo más elevado del espíritu humano.
Después de este breve análisis, ¿nos atreveremos acaso a negar que toda la vida humana está influenciada por el sexo? Sería absurdo. Pero a pesar de que grandes científicos, como Freud, Jung, Steckel, Noyes, Ellis y otros, han demostrado esta influencia de la energía sexual sobre los actos no solo directamente sexuales sino que se infiltra en las actividades humanas más alejadas del sexo, los individuos prefieren no analizar este fenómeno de tan trascendental importancia, que es la raíz misma no solamente del origen de nuestra vida, sino de todo nuestro destino. ¿Por qué? ¿De qué tienen miedo? Quizás de descubrir que, efectivamente, el sexo influye también en la esfera espiritual del hombre. Es esa influencia del sexo sobre la espiritualidad del hombre la que atemoriza a los miembros de esta barbarie infrasexual, que prefieren denigrar del sexo antes que abandonar sus sexopatías para negar la altura espiritual de su origen. Mientras el hombre no cambie su apreciación sobre el sexo y la utilización del mismo, inútiles serán todas sus teorías sobre la solución de los problemas que aquejan a su civilización. Realmente el sexo no debe estar bajo el dominio del instinto, sino bajo la dirección de la conciencia, pero el hombre de esta civilización prefiere ser animal antes que humano. 1. 4 comportamientos infrasexuales. Ahora es conveniente analizar las enseñanzas del materialismo y el ascetismo, que son dos de los conceptos más propagados en el mundo actual y que se oponen al verdadero planteamiento gnóstico. Cuando las teorías del evolucionismo materialista se aplican al matrimonio y sobre todo a la sexualidad, se origina una serie de ideas falsas que conducen al hombre por el camino de la infrasexualidad. Se dice entonces que como el hombre es esencialmente un animal, el amor no es más que deseo sexual instintivo y que la salud requiere que el deseo sexual se satisfaga inmediatamente después de la pubertad, siendo normales las relaciones sexuales prematrimoniales y extramatrimoniales, el uso de los anticonceptivos por parte de las jóvenes solteras y mujeres casadas para que se pueda satisfacer el apetito sexual sin peligro. En resumen, se plantea que el sexo solo es una expresión de la carne, una simple función biológica de tipo meramente animal y que por tanto nada tiene que ver con la espiritualidad. Por este camino se alienta la promiscuidad sexual que conduce a la esfera infrasexual de la prostitución. Los infrasexuales de la prostitución se sienten muy hombres porque tienen muchas mujeres en su vida, pero la realidad es que lejos de ser el prototipo de la virilidad, representa una forma de sexualidad equivocada. Se sienten felices en el adulterio. Los pobres ignoran que son infrasexuales. Las sutilezas seductoras de este submundo pueden llegar a una dulzura que conmueve el alma. Mujeres bellísimas que seducen a hombres que abandonan sus hogares hechizados por el encanto de esas beldades preciosísimas. Pasiones incontenibles, lechos mullidos, palacios de romance que no se pueden olvidar, don Juanes seductores que rompen corazones y dejan mujeres engañadas. Diciendo la píldora llevó a cabo una verdadera revolución que abrió el camino a la liberación femenina, y así es como seducen virginidades que caminan felices rumbo a la prostitución, sin darse cuenta. Son hombres y mujeres de una psicología particular que abogan por normas morales de chiquero, capaces de conducir a la civilización moderna por el sendero de enajenación que actualmente ha emprendido. A veces encontramos tipos místicos en esta esfera de la infrasexualidad, que no beben ni fuman, pero que gozan violentamente en las pasiones aun cuando después pronuncien terribles sentencias contra el goce sexual. Si el materialismo evolucionista sobreestima la importancia de la carne y el odio o niega el espíritu, la teoría del ascetismo salta al otro extremo del péndulo. Niega la importancia de la vida sexual, considerando el sexo como algo muy grosero e inmundo y que por tanto la persona debe reprimir toda expresión sexual para poder alcanzar un alto grado de moralidad y espiritualidad. Estas ideas inducen a la nefasta doctrina de la abstinencia total que conduce a la esfera infrasexual del odio al sexo. Los odiadores del sexo se consideran a sí mismos como gente de tipo inmensamente superior a las personas de sexo normal mirándolos con desprecio, a pesar de que ellos son afines con los comportamientos homosexuales. Estos infrasexuales dicen frases como el sexo es algo muy grosero. Yo soy espiritualista y aborrezco todo lo que sea materialista y grosero o yo vivo únicamente para Dios y no me interesan esas porquerías del sexo. Y con frases dulces y hermosas seducen a las personas de sexo normal y las convierten en sus secuaces, llenando el mundo de tabúes y condicionamientos. Todos los tabúes y restricciones, todos los prejuicios que actualmente condicionan la vida de las personas de sexo normal, fueron firmemente establecidas por los infrasexuales de la abstinencia.
Es imposible encontrar teorías que contengan un mayor número de mentiras que las que se encuentran en los planteamientos de los infrasexuales, doctrinas extremas que pervierten y destruyen los valores cristianos de la sexualidad y del matrimonio. Estos conceptos que reinan impunemente en el mundo moderno son los males que están destruyendo los valores fundamentales de toda ética humana. Las tradiciones sexuales imperantes actualmente son la caja de Pandora abierta permanentemente para la degradación de la civilización actual. Y uno de los peligros más graves de estas doctrinas es que se revisten con tintes científicos o culturales y religiosos. Los cientifistas del materialismo ateo producen bellas teorías para justificar la existencia de los comportamientos infrasexuales con el falso pretexto de encontrar una explicación que los ayude a justificar estas desviaciones o demostrar que son naturales. La cruda realidad de los hechos es que la depravación sexual se ha ido apoderando cada día más de este afligido mundo ante la complaciente mirada de la ciencia materialista. Y también se imponen estos comportamientos por el temor de ser calificado como anticuado o pasado de moda, lo cual es una terrible sentencia social para ser mirado como un sujeto que merece compasión. Pero ni los hebreos ni el Antiguo Testamento, ni Jesús el más excelso maestro del cristianismo gnóstico, ni sus apóstoles fueron expositores de las falsías infrasexuales, puesto que la doctrina cristiana nunca contrapone el espíritu y la carne, sino que los consideran como una unidad total en la vida de cada persona. Y nosotros estamos más dispuestos a aceptar y defender los postulados cristianos que las filosofías y vanas falacias, fundadas en tradiciones humanas, en los elementos del mundo y no en Cristo. Colosenses 2,8. Carne y espíritu deben trabajar en armonía para lograr el nacimiento segundo de que nos hablara el Nazareno. Y esta idea es la que defiende el gnosticismo cristiano cuando de la sexualidad en el matrimonio se habla, como explicaremos en los siguientes capítulos. Actividades. 1. Elabore un cuadro explicando en qué consisten las características de una real educación sexual. 2. ¿Qué significa y qué consecuencias tiene hoy para la humanidad que el problema sexual encierre los extremismos del ascetismo medieval y del materialismo positivista? 3. ¿Qué tipo de relación debe existir entre el instinto sexual y el espíritu divinal del ser humano? 4. Identificar y explicar 4 elementos de los caracteres sexuales que se manifiestan tanto en el varón como en la mujer. 5. ¿Qué influencia ejerce el sexo en la esfera física, vital, emocional, mental, volitiva y espiritual del hombre? 6. ¿Por qué las prácticas infrasexuales de la prostitución, del adulterio, homosexualismo, etcétera, degradan la sexualidad humana? De ejemplo de estas. 7. Investigue cuáles fueron los aportes científicos de Sigmund Freud en el campo de la medicina con respecto a la sexología. 2.1. ¿Cómo trascender la mecánica del sexo? Toda actitud negativa que nuestra mente tome contra el sexo nos puede conducir directa o indirectamente a catástrofes violentas y destructoras de la energía sexual. Por ejemplo, el odio al sexo, sentirle asco o repugnancia, o despreciarlo, o subestimarlo, el miedo al sexo, el cinismo sexual, el sadismo sexual, la obscenidad, la pornografía, la brutalidad sexual, etcétera, son algunos aspectos que nos convierten en infrasexuales. Las personas que se ocupan en conversaciones de tipo lujurioso, que leen revistas pornográficas, que asisten a salones de cine donde se exhiben películas de erotismo malsano, y cosas así por el estilo, gastan enormes reservas de energía sexual. Esas gentes utilizan el material más fino y delicado del sexo de manera miserable, en la satisfacción de sus brutales pasiones mentales. Está demostrado hasta la saciedad que la fantasía sexual produce impotencia de tipo psicosexual. Esta clase de enfermos se caracterizan por tener erecciones normales, pero en el instante en que van a efectuar la conexión sexual, en el caso del varón, decae el falo, quedando en el más horrible estado de desesperación. En el caso de la mujer, generalmente termina con frigidez. Estas personas han vivido en la fantasía sexual y cuando encuentran ante la cruda realidad del coito o cópula, que nada tiene que ver con la fantasía, entonces se confunden y no son capaces de responder a este como es debido. Un ejemplo concreto de esta situación, entre otros, es el que mencionan los psiquiatras en el caso de los masturbadores. La fantasía sexual es piedra de tropiezo para el correcto desenvolvimiento de esta energía en sus respectivos conductos de manifestación. Cuando la fantasía sexual con todas sus ilusiones eróticas controla el centro sexual, o lo encausa dentro de sus sueños, entonces es colocado en una posición desventajosa que nos lleva a la fatal infrasexualidad.
La fantasía sexual destruye el normal funcionamiento sexual cuando intenta ponerlo a su servicio. La impotencia psicosexual es la tragedia más espantosa que puede afligir a los varones y mujeres fantásticas. La lucha que libran todas las personas que practican la abstención sexual es inútil, pues querer embotellar el sexo entre sus actitudes mentales negativas, para recluirlo en la cárcel de sus penitencias, para amordazarlo y esterilizarlo, para prohibirle toda manifestación creadora, etc., lo convierte en un esclavo del sexo, incapaz de pensar en otra cosa que no sea en lo sexual. Esas gentes, debido a que toman esa actitud mental negativa hacia él, se descargan por las noches con poluciones nocturnas asqueantes, o contraen vicios homosexuales o se masturban. El ser humano debe aprender a vivir sexualmente. Ya estamos en la era del sexo. Y sería una defesio que desconociéramos absolutamente lo que encierra esta poderosa energía, y para ello necesitamos comprender a fondo todo el problema sexual. Es indispensable trascender la mecanicidad del sexo. Desgraciadamente la gente no sabe utilizar la energía creadora, la energía que fecundó el vientre materno, la energía que permitió al feto que se desarrollara entre el mismo vientre, que naciera y pasara por la niñez, la segunda niñez, la adolescencia, la juventud, la madurez, etcétera, etcétera. Al tocar esta cuestión relacionada con la energía sexual, debemos nosotros comprender que la humanidad, en todo sentido, actúa equivocadamente con relación a la energía sexual. Debemos comprender que los adolescentes, por ejemplo, adquieren vicios, aberraciones, sexopatías, como la zoofilia, la masturbación, el homosexualismo, el lesbianismo, etc. Estas sexopatías se han vuelto hoy día más comunes que lavarse las manos. Y con estas arruinan miserablemente sus cerebros y se idiotizan. ¿Cuántas voluntades hubieran sido maravillosas y se agotan? ¿Cuántos rostros hermosos se marchitan, todo por falta de instrucción? Porque realmente, tanto varones como mujeres no reciben en las escuelas, en los colegios, etc., la debida y científica instrucción sobre la cuestión sexual, y claro, el impulso sexual les hace sentir la necesidad de hacer uso del sexo, pero como no tienen una orientación, por lo común apelan a hablar con sus amiguitos ignorantes o extraviados ya en este tópico, y las jóvenes con sus amiguitas, y por ahí se inician los vicios repugnantes de las sexopatías. Y esa es la desgracia de nuestra época. Mas si pudieran los varones y las mujeres levantarse limpiamente, con una educación sexual perfecta, completa, todo sería distinto. Si en verdad pudieran los jóvenes tener un conocimiento profundo sobre el sexo y su energía creadora, entonces respetarían sus gónadas sexuales, con pureza real, y eso sería admirable, porque tendríamos una generación nueva de seres mejores. El sexo en sí mismo es la función creadora más elevada. Empero, desafortunadamente las gentes ignoran esto, porque en el mundo reina soberana la ignorancia. Nosotros hemos investigado los grandes tesoros de la alta cultura del espíritu, hemos escudriñado el fondo de las grandes culturas arcaicas, y hemos hallado que la energía sexual es sagrada, altamente dignificante y esencialmente edificante. La moderna humanidad ha cometido el error de subestimarla, de utilizarla en sus más bajas manifestaciones, como el infrasexo. Hoy, lamentablemente, se usa esa energía para exaltar el adulterio, la prostitución, la masturbación, el homosexualismo, etc. Todo esto a la humanidad actual le parece lo más normal, así malgastan esa energía. Empero, este tipo de posturas infrasexuales nada tiene que ver con la función creadora del sexo en sí misma. Es a través de una cultura sexual de fondo como podemos comprender por qué las secreciones sexuales no deben desperdiciarse de ningún modo, sino que se debe transformar en energía creadora, se debe transformar en fuerzas creadoras de diversas connotaciones de manifestación vital. Arte objetivo, mística trascendental, conciencia despierta. Esa misma energía puede ponernos a influir conscientemente sobre los principios causales de nuestra propia naturaleza íntima, pues es obvio que ella nos puso sobre el tapete de la existencia, y solo ella tiene toda la autoridad para transformarnos íntegramente. 2. 2. El sexo. Una función creadora. A través de muchos años el sexo ha sido considerado un tabú y siempre ha sido vetado por la humanidad. Hablar del sexo era algo así como para quedar excomulgado. Sin embargo, la humanidad aceptaba todos los vicios, aberraciones, sexopatías relacionados con el sexo. Es a partir de la década de los 60 del siglo XX que se ha ido cambiando un poco el concepto respecto al sexo, pero desgraciadamente, en su gran mayoría, en una forma negativa, que en vez de elevar y regenerar a la humanidad, ha venido aumentando su corrupción.
No confundamos el sexo con lo obsceno, lo grosero, que sirve solo para satisfacer las pasiones animalescas, donde nos sumergimos en los abismos de la infrasexualidad. Si comprendemos a fondo lo que es el sexo, caeremos en cuenta que él es creador. Por él concebimos, por él nacemos, etc. La creación de la naturaleza y del cosmos sería imposible sin el sexo. Las plantas, los animales y los seres humanos se reproducen gracias a la fuerza sexual. ¿Qué ocurriría si le quitáramos el sexo a todas las especies vivientes? Pues nuestro planeta se convertiría en una luna, en un cadáver. El sexo es lo más bello e importante de la creación. ¿Y qué tal si canalizáramos científicamente su energía creadora? No hay duda que nos convertiríamos en seres de tipo superior. La gente siempre ha creído indispensable que el varón debe desarrollar desde el comienzo de la adolescencia lo que se ha llamado la función natural eyaculatoria, dizque para su buena salud, impulsándole a gastar su simiente, porque acumularla es dañino. Esto dio origen a los prostíbulos y casas de citas. Pero si analizamos esta situación, encontramos que estas eyaculaciones prematuras afectan su salud en todos los sentidos, porque el material genético a esta edad todavía no ha completado su ciclo de desarrollo, y las células sexuales que está malgastando las necesita para ese proceso evolutivo. Y en cuanto a la buena salud, lo que hace es que se llena de enfermedades graves producidas por los estafilococos tales como las venéreas, sífilis, y lo que es más grave, el SIDA, etc. Obteniendo por lo general impotencia prematura, o refugiándose en las aberraciones inescrupulosas como el homosexualismo, masturbación, zoofilia, etc., etc. Estas son las consecuencias tan terribles de lo que podríamos llamar, la ignorancia de la humanidad sobre la importancia del sexo. Cabe aquí informar lo que nos han dicho los mejores psiquiatras, de que las funciones psicológicas, pensamiento, sentimiento, movimiento, instinto, de las personas se van deteriorando a medida que sobreviene el desgaste sexual a través de los vicios y aberraciones sexuales. En el caso de la función intelectual, pues, hay una relación directa entre el sexo y la mente, como nos lo han hecho ver los hombres de ciencia, el ser humano no sabe el daño que causa a su progenie o el mal que hace a la sociedad, al no vigilar su estado mental, que se encuentra degenerado por el abuso sexual. Es bien sabido que no por el uso, sino por el abuso del sexo, las consecuencias contra la mente han sido desastrosas, hasta llegar a perder casi completamente los valores conscientivos. En estas condiciones la persona se idiotiza, cayendo en la neurosis. La neurosis es en sí, cuando una función psicológica reemplaza a otra. Digamos el caso del centro instintivo, del cual dependen los 5 sentidos. Muchas veces un varón ya en la situación de la cópula con el sexo femenino, que la debe afrontar con el centro sexual, lo sustituye con recuerdos de sensaciones tenidas tiempo atrás de orden olfativo, auditivo, etc. Es así como una función psicológica interfiere en otra función, en este caso, la sexual. Así se crea la neurosis. Por lo tanto, si una persona va programada, preocupada, al acto sexual, o llena de recuerdos o imágenes de experiencias sexuales anteriores, de hecho lleva la neurosis. Esto origina una hipersensibilidad que lo deja listo a la proximidad de la eyaculación, es decir, sobreviene la eyaculación precoz, que es considerada en la psiquiatría como una clase de impotencia. Cuando alguien a través de la observación directa sobre sí mismo, descubre la importancia del sexo, solo entonces eliminará el tabú, la curiosidad, o sea, todo lo infrasexual, porque adquiere un conocimiento con criterio científico y moral, comprendiendo que es un don divino que debe cuidar como un tesoro, que lo hace partícipe de la creación. Y que es una parte universal de la vida y una poderosa fuerza humana que trasciende la anatomía y fisiología para convertirse en valores espirituales. Esta es la razón por la cual en muchas partes del mundo se ve el sexo en relación directa con el espíritu. Como prueba de esto tenemos que en las escrituras bíblicas, el Cantar de los Cantares, del sabio rey Salomón, se observará una mezcla de lo religioso con lo erótico, de lo místico con lo sexual. Desde el mismo principio de nuestra existencia debemos hacer del sexo una disciplina teniendo en cuenta que su impulso o el deseo de utilizarlo, no constituye, como creen muchos, una fuerza incontrolable y oscura, sino por el contrario, es una energía psicofisiológica, que puede ser influida por la educación y controlada por la voluntad consciente. Por eso es indispensable adquirir ante él, un sentido de responsabilidad de su uso. Responsabilidad que nace con el conocimiento total de lo que el sexo significa y cuánto trasciende del individuo hasta su cónyuge, y en consecuencia, hacia el precioso fruto. Los hijos.
Quien no descubre la importancia del sexo, será víctima de los traumas sexuales tan comunes hoy, que degeneran en desviaciones sexuales, labrándonos las futuras e irreparables tragedias sexuales. 2. 3. Las tres cortezas testiculares y su influencia vital. Sabemos muy bien que el crecimiento y desarrollo del ser humano depende principalmente del cuidado en su formación íntima moral, observando una educación básica con respecto al sexo, desde los primeros años de la infancia. En esta situación hay que poner gran cuidado al varón, que por tener sus órganos sexuales hacia afuera, descubiertos, expuestos a roces, sensaciones y emociones peligrosas, tiende a la curiosidad y experimentación desde muy temprana edad, con los riesgos eminentes de la degeneración prematura por adquisición de hábitos, costumbres y vicios depravados y morbosos. La mujer, por el contrario, debido a su aspecto natural pasivo, y a que sus órganos sexuales son internos y que permanecen por tal razón completamente cubiertos, está mucho más libre de peligros emocionales o sensaciones eróticas que puedan degenerar su aspecto físico o su conducta moral e íntima, siempre y cuando su formación física y espiritual haya sido normal. En cuanto a la formación, crecimiento y desarrollo de los órganos sexuales masculinos, sabemos que los elementos principales de producción de hormonas y sustancias energéticas vitales, como genes, cromosomas, y en general, espermatozoides, son los testículos. Estos a su vez tienen plenamente definida su formación por tres cortezas o capas de finos tejidos celulares que marcan las distintas edades del varón. Y la importancia de estas cortezas o capas son: 10. La primera corteza testicular, se manifiesta en los primeros 7 años de la existencia, y produce ciertas células que le permiten al niño existir, y que lo sostienen vitalmente. 20. La segunda corteza testicular, se desarrolla a partir de los 7 años hasta el comienzo de la adolescencia. Esta produce en el varón determinadas células que vienen a especificar y a definir completamente su sexo. Tercero, la tercera capa testicular, evoluciona entre el instante en que el varón entra a la adolescencia hasta los 21 años, y viene a producir zoospermos, mas estos todavía no están lo suficientemente maduros, porque el tejido genético no ha terminado aún su proceso de desarrollo. Grave es, por consiguiente, si esos órganos del varón que no han cumplido con sus procesos evolutivos naturales genésicos entren en el terreno del coito. Indiscutiblemente, no es recomendable el coito para tales órganos que no han concluido con su desarrollo. No es correcto que aquel que pasa por su segunda infancia, o ya de adolescente, copule. Es obvio que el coito para esos órganos que no han terminado su desarrollo, es decir, para los órganos sexuales de los niños y para los adolescentes, trae en forma irrefutable perjuicios muy graves, que si bien no se sienten en principio durante la juventud, vienen a sentirse durante la madurez en adelante. Así vemos que hoy es muy normal que cualquier varón comience a perder su virilidad entre los 40 y los 45 años. ¿Por qué? Por los abusos de la adolescencia y hasta en la segunda niñez. Desgraciadamente, hoy en día, causa dolor decirlo, muchos niños de 12 y 13 años, ya están copulando, y aquellos que no están realizando el coito, cometen el crimen de masturbarse, sin comprender que con la masturbación eliminan sus hormonas, y por consiguiente degeneran su cerebro, atrofian su glándula pineal. Es bueno comprender todos estos aspectos del sexo, es bueno saber lo que es el sexo. Que los adolescentes cohabiten con sus órganos sexuales no evolucionados totalmente, es absurdo, porque esos órganos genitales no han terminado su ciclo de desarrollo. El desarrollo en sí mismo y por sí mismo en el caso del varón, viene a concluir a la edad de los 21 años. Entonces es cuando realmente comienza la mayoría de edad, la edad responsable, corno se ha dicho. Desafortunadamente, aquellos que ya han alcanzado la mayoría de edad, que por lo común no una orientación específica sexual, llegaron a copular sin que sus órganos sexuales hubiesen concluido su desarrollo, y así despilfarraron su capital hormonal, gastaron su potencia viril y al llegar a la edad de los 21 años, descubren que se encuentra con una fuerza mental muy débil. Obviamente, tal fuerza es irradiada por la glándula pineal. Pero cuando esa glándula ha sido debilitada por el abuso sexual, porque la glándula pineal y las glándulas sexuales están íntimamente relacionadas, entonces el resultado es que se encuentran tales personas, en una posición desventajosa como para conquistar un lugar en el contorno de la vida. Y como consecuencia o corolario, al no irradiar con potencia esas ondas psíquicas, debido a la debilidad de la pineal, situada en la parte superior del cerebro, tienen tropiezos, hasta fracasos, profesionalmente. O sencillamente, se vuelve dificultosa la lucha por el pan de cada día. Los negocios se tornan muy difícil de realizar o fracasan.
y aquellas personas con las cuales deben ponerse en contacto comercial, no sienten sus impulsos, cancelan sus negocios y difícilmente consiguen entonces pan, techo y abrigo. Pero si los órganos sexuales se desarrollaran sin intervenciones de ninguna especie, si evolucionaran sin interferencias de ningún tipo, si no existieran abusos sexuales, al llegar a la edad de los 21 años, se poseería una potencia energética extraordinaria y se supuestecito en la vida con gran éxito. Esto significa que cada uno de nosotros es el creador de su propio destino. Es obvio que si entramos en la lucha por la vida con debilidad, si no poseemos las fuerzas psicomentales eróticas potentes como para abrirnos paso en la existencia, pues tendremos que sufrir mucho, tendremos muchos conflictos y problemas vitales. Si se permitiera a los órganos sexuales desarrollarse armoniosamente hasta los 21 años, entraríamos pues, en el camino de la vida con gran éxito, fuertes, poderosos, llenos de salud, llenos de energía. Mas, desgraciadamente, estamos copulando desde la segunda infancia, no se le ha permitido su evolución total a esos órganos, y continuar con éxito y sin interferencias sus procesos de desarrollo total. Estas tres cortezas que conforman el testículo, determinan en sí la potencia creadora del varón, muy especialmente la tercera, que marca con su pleno desarrollo, la emancipación o independencia del joven, porque cuando alcanza su propia libertad de pensamiento, el varón se siente capaz de emprender las más temibles aventuras. Esto ocurre, generalmente, después de haberse formado la tercera corteza, época en que ésta está produciendo cantidad arrolladora de substancia creadora. Esas sustancias maravillosas que segrega esa tercera corteza testicular del joven, es lo que impulsa o genera la capacidad creativa, activa, valerosa y enérgica en él, mientras que en el viejo, que ha gastado esas secreciones energéticas eléctricas de su producción testicular, rebaja su capacidad pensante objetiva, merma su actividad diligente y se agotan sus reservas vitales lentamente hasta la decrepitud. Por eso invitamos a los niños, adolescentes y jóvenes que estudian este cuaderno de formación sexual gnóstica, a que tengan muy en cuenta, que juventud no hay más que una en la vida de cada ser humano, y si se quiere la verdadera felicidad conyugal, hay necesidad de consolidarla desde los primeros años de esta. La gran diferencia que se observa entre el joven dinámico, enérgico y valeroso, y el viejo cansado, desválido, acobardado, abatido, lleno de complejos, de temores, etc., es, que de los testículos del joven, fluyen millones de células sexuales o espermatozoides hacia el epidítimo, y luego pasan a las vesículas seminales, hasta llegar a la próstata, donde son altamente purificadas, y su sangre recibe continuamente el fluido hormonal espermático. Esas hormonas sexuales tonifican y fortifican su organismo en todos sus sistemas funcionales, y lo más importante, su psiquis. 2, 4. La energía sexual, la etimología del ser humano. Si todas las cosas de la naturaleza vienen de ese molde llamado Dios, nosotros, las criaturas humanas no seríamos una excepción, por lo cual podemos afirmar sin temor a equivocarnos, que somos partículas infinitesimales de esa misma creación y que hemos tomado cuerpo, como una manifestación, en estado inconsciente, como partícula de Dios. A la luz de la verdad, tenemos que afirmar, basados en la experiencia, que la materia es el medio que utiliza la divinidad para su manifestación, empezando por una célula que se llama espermatozoo y óvulo. Esta es la etimología del ser humano. De tal manera que la semilla humana, nuestra simiente, es la condensación de ese principio infinito, de esa substancia cósmica universal, que desciende a los frutos y substancias alimenticias que ingerimos. De esa substancia creadora, el laboratorio humano fabrica la semilla, la simiente, y así nacemos, nos desarrollamos, nos reproducimos, etc. Mas el ser humano se ha preocupado por perfeccionar, analizar, clasificar, estudiar las semillas de la gran mayoría de las especies, la única que no le ha interesado purificar y clasificar es la suya, hasta el punto de llegar a un grado avanzadísimo de degeneración de la especie humana en su aspecto físico, moral, social, político, etc. No obstante, a pesar de los múltiples adelantos científicos en el ámbito material, es casi nada lo que ha hecho para transformar su propia especie. El materialismo ateo ha llevado a los seres humanos a la más terrible negación de Dios, aferrándose a la materia, sin dar explicación del por qué ésta se convierte en energía y la energía en espíritu, y el espíritu viene de Dios y viceversa, o sea, que por muchas vueltas que se le dé tratando de ocultar el origen de todas las cosas, no podríamos esconder estos aspectos científicos que están a la vista de cualquier persona de cultura media. Por eso es que se hace indispensable el mejoramiento de la simiente humana, mediante un estudio consciente, etimológico y teológico de la raíz misma de nuestra propia existencia.
Esto nos indica que mejorando nuestra semilla, mejoraría la calidad social, por lo que es necesario comenzar un proceso científico que cambie los valores de calidad inferior en valores de tipo superior. Pero para esto es prioritario ante todo, comprender la importancia del sexo. La energía sexual es real y sin duda alguna la energía más refinada y poderosa que normalmente se produce y conduce a través del organismo humano. Todo lo que es el ser humano, incluyendo las esferas de su pensamiento, sentimiento y voluntad, es el resultado exacto de las distintas modificaciones de esa energía. 1. Explique por qué el ser humano debe aprender a vivir sexualmente. 2. Identifique y explique 4 características que indiquen que el sexo es creador. 3. Relacione 3 características de la tercera capa testicular con la vida integral del varón. 4. Elabore un cuadro con argumentos científicos, donde demuestre que los órganos sexuales deben desarrollarse armoniosamente, hasta la mayoría de edad. 5. ¿En qué consiste saber manejar la fuente de inmenso poder como lo es el sexo? Capítulo 3. Problemática. La suprasexualidad es una sexualidad antigua como el hombre mismo, fue la base de las grandes culturas antiguas, como la tibetana, indostánica, egipcia, griega, mesoamericana, etc., y el origen de los grandes sabios de antaño, cuyas enseñanzas son de palpitante actualidad, como la de Krishna, Buda, Jesús de Nazaret, etc., pero cuando la humanidad se olvidó de estas doctrinas, cayó en los vicios de la droga, de las sexopatías, y el conocimiento humano quedó prisionero en la lógica formal, pues la suprasexualidad y la dialéctica de la conciencia están íntimamente relacionadas, donde la lógica formal es muy pobre ya que, es el resultado de la infrasexualidad. Hoy el varón mira a la mujer con deseo y pasión animal. Y por muy santurrona que aparezca una persona, en el fondo, debido a su infrasexualidad, y sin que lo demuestre o lo diga, muy íntimamente la desea con pasión. Cuestión que también le ocurre a la mujer, obviamente, debido a sus desviaciones sexuales. Es indispensable que retomemos a la suprasexualidad para que en los hogares se haga posible el amor solo al cónyuge, para que el esposo respete a su esposa y viceversa, en presencia o en ausencia. Para que pueda darse la expresión más clara y exacta del auténtico amor, y ese lleve a la fidelidad, no solo de la mujer sino también del varón. Objetivos. 1. Identificar y describir las diferentes clases de sexualidad en el proceso de culturización de las civilizaciones desde la perspectiva religiosa social. 2. Identificar los efectos de tipo religioso y cultural de la manifestación del amor y el sexo en el conglomerado humano. 3. Diferenciar las opiniones sobre lo que es la edad en la vida del cuerpo humano, y en sí, la influencia que ejerce la energía sexual sobre el mismo. 3. 1. Las 3 clases de sexualidades. Como quiera que el tema de la sexualidad se ha generalizado extraordinariamente en estos últimos tiempos, y hoy día hablar de sexo a plena luz del día o en la oscuridad de la noche no constituye una causa de ser excomulgado, lapidado o quemado vivo, se hace indispensable conocer a fondo todo lo relacionado con las clases de sexualidades que existen, para que ninguna persona culta caiga en el error simplista de pensar que conectar el órgano sexual masculino con el órgano sexual femenino y eyacular el enseminis, es la única, real y genuina clase de sexualidad que solo existe. El sexo en sí, es el centro de gravedad de todas las actividades humanas. Alrededor de él giran todos los aspectos sociales de la vida. Veamos por ejemplo una fiesta. Alrededor del sexo gira toda la fiesta. En la actualidad el sexo empieza a ser estudiado por algunos sabios con propósitos trascendentales, desafortunadamente y es verdad, abunda mucho la pornografía que desvía al sexo hacia actividades meramente sensualistas. Hay varias clases de sexo. Existe el sexo normal común y corriente. Existe el infrasexo,